En el último tramo de la mesa de hoy vamos a abrir el espectro. Vamos a otros temas, iniciativas de los tertuliantes. Acá estoy, Hay dos que levantan el dedo índice al mismo tiempo, los dos a mi derecha. Quiero generar polémica. No, ¿Y pero ahora no, qué hago? justamente por eso mismo. Pero yo quiero Salió Fernando. quiero aprovechar Largo. estos 2 o 3 minutos para recordar la figura de Daniel Biglietti, que en un año horrible para la música uruguaya, porque se murió Graciela Parajebaid, se murió su esposo Coriún, se murió el Bocha Benavides, se murió Biglietti y a las pocas horas se murió el Bachicha Encina. Recordar a Biglietti, que fue un hombre, además de ser un amigo personal de muchos años, fue un hombre que creo de una excelencia artística reconocida internacionalmente, una de las más virtuosas guitarras que había en el Uruguay, y un hombre solo superado por su padre, muy comprometido con sus ideales, con sus creencias, con sus luchas. Así que expresar mi profundo dolor por esta muerte, además totalmente imprevista, de un joven de 78 años, porque si uno lo veía era casi una broma que teníamos, que nadie le daba la edad que tenía, y si uno se ponía a hablar con él, menos todavía, ¿no? Así que a sus jóvenes 78 años se nos fue Daniel Biglietti. Bueno, yo me quiero ocupar un poco de lo que considero es una falta de razonabilidad, criterio y profesionalidad del gobierno en sus anuncios sobre determinados posibles hechos significativos. Está el tema del petróleo. Todas las semanas hay un comunicado. A un día le hablan de... Salieron dos. Dos, y la semana pasada una y esta otra. Todas las semanas hay un comunicado. Primero dicen que puede haber petróleo. Después dicen ahora que es lo que hay, es un sistema integrado, no sé qué. Lo cierto... Vos no sabés nada de petróleo. Es que para los que no sabemos nada del petróleo, que debe ser el 99.9 de la ciudadanía, lo que nos importa es si esto significa algo concreto. Y los técnicos en la materia aclaran. No es nada concreto, aunque hoy de mañana alguno precisó que esto demostraría que donde están no hay petróleo, pero sea lo que sea. La misma ministra Cose, que le tuvo que bajar el perfil al comunicado, dijo después, bueno, esto no cambia nada. Hoy por hoy no se sabe si esto es rentable, si se puede explotar o no, si podrán pasar 4 o 5 años y quedaremos en nada. Pero Carlos, me parece, perdón, usted pidió la palabra primero y yo le dije que me dejara hablar, que iba a crear polémica. Ahora perdió. No, perdí, no. Yo lo que digo es, el gobierno no puede anunciar todas las semanas para generar un tema que mueva la prensa, cosas que no estén confirmadas, que sean claras, que sean definitivas y que tengan un contenido indiscutible. Seguimos hablando de un petróleo que no sabemos si es explotable, si es rentable, si genera algo, y es más, los técnicos en la materia dicen que consideran que seguramente no va a ser rentable. Segundo problema de comunicación de este gobierno, estamos con lo de UPM. Se firmaba el lunes, se firma el martes, se firma en 10 días. Pero ¿qué es lo que se firma? Ahí está el comunicado de la empresa para aclarar las cosas. Lo que se firma tampoco define ninguna inversión. Esto es un marco que eventualmente Finlandia va a ver si acepta. Después viene una segunda etapa donde Uruguay tiene que hacer las obras de infraestructura que está comprometiendo, o por lo menos empezarla y que tengan un grado de desarrollo. O sea que Uruguay tiene que invertir a cuenta de que UPM opine. Y después viene la tercera etapa, que la misma UPM dice que será dentro de 2 años, donde UPM, viendo esa realidad, en forma libre y unilateral, sin condicionamientos, decide si hace la inversión o no. Y nos están diciendo que ya cerré la negociación, que se firma entre 5 días y tendremos tercera planta. Es mentira, es falso, es engañoso. Yo no entiendo. Hay que ser más preciso, no se puede manejar la opinión pública para generar hechos supuestamente rimbombantes y cambiar las cosas. Carlos, la semana pasada el tema era que el gobierno no daba la información suficiente sobre UPM. Esta semana es que el gobierno da información que no quiera confundir. Yo no quiero confundir. La información que se quiere de UPM es lo que están negociando. La información en una actitud totalmente distinta y muy republicana, como era el gobierno del doctor Valle. En el año 2002, 2003, no se firmó, porque Uruguay es un país soberano. Yo no me atrevería. Nuestro país es un país soberano. No se firmó ninguna cláusula de reserva de confidencialidad. Bueno. Y además, a todo el que quiso informarse,
Vázquez dice que no lo informaron, pero hay que acordarse que estaba en Europa pidiendo el default, o sea que es muy difícil informarlo. A todos los que se querían informar, el gobierno le dio la información que le podía dar. No hubo misterios, pero, no hubo ocultamiento. Acá lo que nos quejamos no es los anuncios que son equivocados y no se deberían hacer de la forma confusa que se hace. Acá lo que se está quejando la oposición es que no se sabe qué se está pactando. Yo quiero decir una cosa. Lo primero que quiero decir es que yo no voy a ser tan soberbio de pensar que republicano es lo que yo considero republicano y que todo lo demás no es republicano. Lo segundo es que hay evidentemente una afán de criticar cuando no se da información y cuando se da información porque es una información que no es la que yo esperaba. Yo quería que me dijeran que hay un pozo de petróleo que nos va a hacer millonario a mí, a mis hijos, a mis nietos y a mis tataranietos. Bueno, la información no es esa, pero es la que hay. Tercero, lo de UPM es un proceso. ¿Vos qué querés? ¿Jugar y cobrar? No, es un proceso largo en el cual Uruguay va a hacer inversiones muy importantes y entonces, justamente que no digan, en una definición se cerró, de soberanía, va a haber una planta. En una definición de soberanía, esas inversiones se van a hacer independientemente de que UPM haga la inversión o no la haga. Bueno, yo después voy a pasar. Tendríamos que haber empezado la tertulia por este tema. Claro, no, pero que realmente. Digo, si queríamos discusión. A mí me parece que es una máquina de encontrar. A mí me pidieron discusión, me pidieron polémica. Está bien. Lo oficial, que son el comunicado de la presidencia, las declaraciones de la ministra y cómo se manejó el tema de UPM, que yo no estoy de acuerdo con que no se haya informado a la oposición, lo digo claramente, de manera confidencial, no de manera pública. Me causa gracia eso, decir, de manera confidencial. Lo que se ha informado no es nada más ni nada menos de lo que existe. Desde el punto de vista petrolero, lo que hay es un escalón más. Podría haber sido un escalón menos. Y se tendría que haber informado. Según los técnicos es el mismo escalón. Según algunos técnicos. Según los técnicos es el mismo escalón. Algunos técnicos. Algunos técnicos que no están metidos en el asunto en absoluto. Entonces, que son del Frente Amplio. Yo digo ¿qué tiene que ver? No, pero hay algo muy discutible en el comunicado de ayer. Uno de los párrafos dice: se considera un éxito haber corroborado la existencia de este sistema petrolero por primera vez en Uruguay, y sin embargo los antecedentes de prensa que hoy mañana se repasaban en el programa prueban que de un sistema petrolero ya se habló varias veces en los últimos años. No, y lo que es más insólito es que el gobierno saca un comunicado que lo firma la ministra, pero la ministra después sale a declarar públicamente y cambia lo que dijo. Claro, se dieron cuenta que era un papelón cuando salieron los técnicos a hablar. Yo creo que hay papelones, hay algunos no hablemos en la de papelones. Oposición y en esta tertulia también, que a veces no sé si quisieran que se encontrara petróleo o no, a veces no sé si quisieran que se firmara el acuerdo UPM o no, lo digo claramente. Cuanto peor mejor, Esteban, entonces, es clarísimo. No es nuestra realidad, disculpe. Esa fue la modalidad del Frente Amplio. No, de A1, yo creo que la información está manejada de una manera muy medida, etcétera, y que el escándalo parte de criterio de transformarlo en algo que no es. Yo estoy más contento hoy que antes del comunicado sobre el petróleo. ¿Por qué? Porque podía haber sido exactamente lo contrario. Por la misma razón que Carlos está menos contento hoy que antes del comunicado. No es así, rechazo. Bueno, ahora un último aviso. Yo no estaba arriba del camión de la Intendencia, el Mides y la policía, que ayer comenzó a levantar correctamente, con una manera muy civilizada, el crecimiento exponencial de la gente que vive en la calle, en la Ciudad Vieja, el Cordón y el centro. Cambiamos de tema. Lo digo, y lo digo por por las dudas, le aviso a los oyentes. Por las pintadas ¿pero por el petróleo? Y por los Twitter. A ver, porque aclará un poco más. Hubo una pintada, yo puse que era insostenible. Tú en estos días escribiste más de un tweet preocupado, dos tweets, por el crecimiento de la presencia de gente durmiendo en la calle, especialmente acá, en la zona centro, Ciudad Vieja. En la zona de la Ciudad Vieja. Exponencial. Por una razón, porque además la Ciudad Vieja da todas las condiciones. Y yo trabajo en la Ciudad Vieja eso. Pero como eso determinó una andanada de respuestas de algunos sectores de izquierda, incluso una pintada de la UJC en una de las calles del centro sobre ese tema, dirigida personalmente a mí, digo que vayan a pegarle al Ministerio del Interior, a la Intendencia y al Mides, y que le vayan a pegar a los cubanos. Porque lo miro a mi amigo Fernando Butazoy. ¿Tú viste en Cuba a alguien viviendo en la calle alguna vez? Yo nunca vi. ¿Tá? Nunca vi. Y en Cuba no hay drogadictos.
¿No hay gente muy pobre? ¿No hay gente... ¿Qué tiene? No entiendo. Porque decían que el problema es que es por eso que hay. No, en Cuba, no, vos vas a dormir a la calle y te levantan y te llevan a un refugio o te llevan a algún lado. Entonces, que no me vengan a hacer, o sea, no, que no me vengan a hacerse los progresistas, porque ahora, además del partido del proletariado, vamos a ser el partido de los que viven en la calle. Último tema. No, retomando un poco el tema de Carlos, de que a mí es claro que el gobierno tiene la necesidad de tener algún anuncio positivo, ¿no? Le cuesta mucho encontrar alguna noticia para dar. Entonces, lo de UPM hace semanas que se viene hablando de que sale mañana, y como dice Carlos, lo que sale es algo que UPM va a resolver dentro de 2 años, o sea, no hay ninguna noticia ahí. Y con lo del petróleo lo mismo, esta cosa de que yo me alegro, ojalá haya petróleo, lo manejemos bien y seamos un país desarrollado, pero que por una noticia que ya varias veces pasó del Sistema Nacional Integrado de Petróleo y estas cosas que encuentran, no hay una novedad. Y se hace, no sé, ayer Cose estuvo haciendo cadena en noticiero de televisión hablando del tema. Creo que es la necesidad de anunciar cosas cuando no hay cosas concretas que anunciar. Este gobierno se le va el tiempo y no tiene una novedad concreta. Cuando hagamos el balance de esta presidencia de Vázquez. ¿Querés que te haga una lista? Apoyado. Aumento del PBI. Apoyado. Aumento de la salario real. Jubilaciones. ¿Qué más querés? Si vas a hacer una lista, empezá de nuevo, porque esto estaba muy raro. ¿Qué lista de qué? ¿Cómo no va a haber cosas concretas? Yo no soy ningún defensor a ultranza del gobierno, pero, a ver, otros gobiernos estarían haciendo un festival, un gobierno blanco y colorado, si tuviera los datos que tiene. El PBI mucho más arriba de lo que estaba previsto, mucho más arriba que el promedio de América Latina. Aumento por arriba de los salarios, por arriba de la inflación de los salarios y las jubilaciones. Aumento de las exportaciones. No hay cosa de el manejo macroeconómico. Que la gente se haya acostumbrado, estoy totalmente de acuerdo. Que sea lo normal en el Uruguay y que sea la primera vez en 13 años sucesivos sucede eso, no tengo duda. Sí, pero no me vengan a decir que no hay cosa para anunciar. Sí, hay 10.000. Esteban, ojo, que la gente se acostumbra y después va a ser difícil desacostumbrarla. Sí, yo creo que ese es otro problema. Ese es un problema. Es como los 40.000 empleos que se perdieron en los últimos 2 años. Va a ser fácil de que no se acuerden de eso. Y comparado con el 19.6% que teníamos de desocupación con Jorge Valle. Después de este final a toda orquesta, nos vamos, o mejor dicho, voy a despedir a Hernán Bonilla, Esteban Valenti, Carlos Ramela y Fernando Butazzoni. Hasta la semana que viene, despido hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que se entienda bien el término. Ha sido un placer. Los dejo descansar. Ahora vienen las noticias. Viene Romina, viene Wilmar. ¿Quién de los dos? Wilmar Amaral con la actualización a media mañana. Y luego seguimos. Vamos a estar con la actualidad y con el tema de estos comunicados a propósito de hidrocarburos en el departamento de Paysandú después de 10:30. Ahora mismo, quien viene es Amílcar Viñas con Rosario. Viajemos juntos.